y después la voy a subir para que puedan verla. ¿Están viendo la pantalla? Yo sí la estoy viendo. Pues aquí tengo otra sesión abierta para poder verificar ese tipo de cosas. Bueno, esta parte de hoy hace parte de mm, de los balances que estamos analizando cuando hay reacción química. Pero específicamente estos balances van a estar aplicados a los procesos de combustión, porque pues estos son unos procesos que son importantes para el análisis en la industria, en la combustión. Pues diferentes tipos de propósitos tiene, por ejemplo, obtención de energía, pero pues de eso nos ocuparemos ya en la última unidad, donde veremos balances de materia y de energía simultáneos cuando hay reacciones químicas. Bueno, aquí hay algunas definiciones. Este documento ya está desde hace unos días en Classroom, pero yo quiero mostrarles pues la definición de estas cosas de las que hablaremos frecuentemente cuando analicemos los ejercicios y los casos pues de los balances con reacción. Bueno, vamos a llamar un balance, un gas de chimenea o un gas de combustión a lo que queda después de la combustión como tal. Entonces, recuerden que pues, en general un proceso de combustión, y aquí voy a cambiar de escenario, volvemos por acá. En general una combustión podemos representarla como una reacción química de lo que llamaremos un combustible con un oxidante para obtener unos productos. Normalmente el oxidante, no siempre, pero en la mayoría de los casos el oxidante puede ser oxígeno y también digamos por economía ese oxígeno usualmente es un oxígeno que proviene del aire. Para procesos muy especializados es posible que se necesite oxígeno muy puro y sea suministrado mediante un cilindro o algo así. Y el combustible pues sí puede ser cualquier hidrocarburo. Esto pues será una variedad de compuestos que pueden ser los hidrocarburos, y dentro de los productos pues vamos a tener diferentes compuestos. Por ejemplo, el más común, el hidrocarburo va a tener carbono, entonces el carbono va a producir oxígeno. También a partir del hidrógeno se produciría agua, y pues otros compuestos, por ejemplo el CO, si la combustión no es completa, y algunos adicionales dependiendo de la composición química del hidrocarburo que se utilice como combustible. Por ejemplo, podemos tener algunas relaciones como estas. Bueno, teniendo en cuenta que el aire no solamente contiene oxígeno, sino que como vimos tiene un 21% de oxígeno, pero también tiene nitrógeno, pues el nitrógeno también podría estar involucrado en el proceso. Sin embargo, pues el nitrógeno es inerte, no se quema, entonces digamos que el nitrógeno que entra con el aire, pues también sale. O sea, estos son algunos de los compuestos más comunes que se pueden obtener como productos de la combustión. Entonces, a estas cosas de acá, pues se les conoce como los gases de chimenea. A las cosas, pues, que pueden salir de la reacción. Y pues en el documento que les estaba mostrando, pues están aquí clasificados. El gas de chimenea se refiere a todo lo que puede salir. Entonces, observen pues que aquí se podría referir a el CO2, al monóxido de carbono, al oxígeno, que puede ser que... bueno, ¿por qué creen ustedes que puede salir oxígeno? ¿Recuerdan que hay algunos casos en los que los compuestos que son reactivos pueden salir? ¿Cuáles serían?
Sí, una forma común es cuando hay exceso de uno de los reactivos y como dice Posada, Samuel, es también posible que cuando la reacción no sea completa se produzca algo de oxígeno. Es más, yo pues voy a aprovechar esta situación para plantearles la combustión de, por ejemplo, este hidrocarburo bien sencillo que es el metano con oxígeno. ¿Esto qué nos daría? ¿Qué nos daría esto? Productos de esa reacción, de esa combustión. Bueno, si la reacción es completa, tendríamos CO2 y agua, ¿cierto? Y también podríamos tener una reacción en la que pues no sea completa y se produzca CO. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que cuando vamos a analizar reacciones químicas mediante ecuaciones, lo primero hay que balancearlo, ¿no? ¿Cómo balanceamos la primera reacción? La primera ecuación. ¿Cómo balanceamos esta ecuación? La primera, ¿no? Estamos balanceando una ecuación. No los oigo. ¿Qué pasó? ¿Muchos y nadie o qué? A ver, dos por acá. ¿Y dos en el agua o qué? Ese ya quedamos, a ver, cuatro, cuatro, sí. ¿Y la segunda? A la segunda. La segunda, ¿cómo se balancearía? Medio por acá. Y dos en el agua. A ver, ¿aquí quedamos o no? Sí. Bueno, entonces yo voy a ver, voy a llamar a esta la combustión completa. Completa, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, supongamos que yo tengo una combustión basada en el metano, en el que tengo como base de cálculo, eh, pongamos 100 moles, 100 moles de metano que quiero quemar, ¿cierto? Entonces, yo quiero calcular el oxígeno requerido. ¿Cuánto oxígeno requeriría? Si quiero poner a quemar 100 moles de metano. ¿Cuánto oxígeno necesitaría? Bueno, entonces partimos de 100 moles de metano y aquí usamos la estequiometría. Pero, ¿de cuál de las dos reacciones? ¿Cuál usaría? La primera. Y entonces la estequiometría de la primera dice que hay una mol de metano necesita 2 moles de oxígeno, ¿no? O sea que serían 200 moles, ¿no? De 2. Bueno, entonces, pues algo importante es que el oxígeno requerido siempre se calcula suponiendo combustión completa. Esto sin importar si tengo información adicional de que la reacción es incompleta o de que se produce también CO. Bueno, eso no importa. Realmente el fundamento es utilizar la reacción de combustión completa. 200 moles, ¿no? Ahora,
Yo sé que necesito 200 moles de oxígeno para suministrar, ¿no? Pero yo quiero suministrar un poquito más porque quiero garantizar que la reacción, bueno, eso no me garantiza que la reacción sea completa, pero sí me podría dar un mejor resultado. Entonces, supongamos que yo suministro realmente, yo suministro 250 moles de O2. O sea, ya calculé que necesito 200. Pero aquí yo voy a suponer que quiero suministrar 250. Entonces, esa cantidad que llamaremos el exceso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto estoy suministrando de más? Sí, esas moles se obtendrían de las 250 que estoy suministrando, ¿cierto? Menos las 200, ¿no? O sea que esta sería lo que yo suministro y esto lo que llamaríamos lo teórico, ¿no? O sea que esto me da el exceso. Estoy utilizando 50 moles de exceso. Y si lo quisiera en forma porcentual, ese porcentaje de exceso, ¿cuánto sería? Sería pues lo que llamamos el exceso, ¿no? Las 50 moles sobre lo que necesito teóricamente, que son 200 moles, ¿no? Y multiplicamos esto por 100. Sí, y aquí ya es donde ustedes desenfundan las calculadoras y 25%. 25%. Entonces esa es la cantidad en exceso, ¿no? Y pues aquí hemos hecho uso de algunas definiciones que no, pues habíamos, bueno, que sí habíamos usado antes, pero no particularmente para la combustión. Bueno, volviendo al caso, si la reacción no fuera completa, si no se produjera algo de CO, fuera incompleta, entonces para reaccionar con esas 200 moles de metano necesitaríamos la mitad, ¿no? Según esto, ¿no? Por cada una mol de esto, medio de esto. O sea que necesitaríamos solo 100 moles de oxígeno. Es decir, el oxígeno requerido para la combustión completa son 200 moles. Pero si la reacción no fuera completa, sino que se diera a través de esta de acá, entonces la necesidad sería solamente de 100 moles, ¿no? Por lo tanto, si suministro... Sí. 3 medios. Ah, sí, me parecía que era un poquito extraño el... Bueno, igual. Entonces, 3 medios, ¿cuánto sería? De 200, 150. Entonces, si yo hice el mismo cálculo que hicimos acá, esto sería, para las 200 necesitaría 3 medios, o sea, 300, 150, 150, ¿no? 150 moles. Sería simplemente reemplazar a esto una mol, aquí 3 medios, mitad de 150 por 3, sí, 150. Entonces necesitaría 150. Por lo tanto, si suministro 250, de todas formas estoy suministrando el mismo exceso. Solamente que, bueno, lo que estoy tratando de decir, tal vez no he sido muy claro, es esto, ¿no? Si la combustión diera CO en lugar de CO2. Entonces miremos qué pasaría. Yo estoy suministrando lo mismo, ¿no? Porque yo no sé si la reacción va a ser completa o no. Estoy suministrando 250 moles de oxígeno, ¿no? Ya sé que el porcentaje de exceso es del 25%. Pero si la combustión diera CO en lugar de CO2, el consumo real de O2, ¿cuál sería? Lo podemos calcular, ¿no? Eh, el consumo de O2, de todas formas, lo calculamos con respecto a las moles de oxígeno, perdón, con las moles de metano, ¿no? Que las moles de metano eran 200 moles, ¿no? O sea que usamos la estequiometría de la reacción 2 y diríamos 200 moles de metano, pero utilizaríamos la estequiometría de la reacción 2, que la reacción es de 1 a 3.
o sea, 1 mol de metano, que son 3 medios moles de oxígeno. O sea que esto sería 150 moles de... Esto es lo que yo estaba haciendo pues ahorita como en el aire. Entonces si la combustión fuera, diera CO en lugar de CO2, el consumo real de O2 sería esto, ¿no? Y sobraría, ¿cuánto sobraría? Pues 250 que estoy suministrando menos 150 moles, que es lo que se gasta. O sea que sobrarían 100 moles de oxígeno. Y las dos razones por las que sobran son estas, ¿no? Primero, porque hay un exceso. Y segundo, porque la reacción es incompleta. Porque si la reacción fuera completa, sobrarían 50, así como habíamos hecho pues acá la predicción, ¿no? Porque eran 50 las que yo quería de más. Y solamente sobrarían 50, pero como la reacción es incompleta, no sobran solamente las 50, sino que sobran otras 50 para sumar 100. Bien, voy a volver al documento de ahora para que veamos pues estas definiciones, ¿no? Entonces, el gas de chimenea son los diferentes productos que se obtienen y pues estábamos analizando la producción de oxígeno o la salida de oxígeno de esos gases de chimenea, precisamente porque la cantidad de oxígeno puede estar en exceso o porque la reacción puede ser incompleta, entonces puede sobrar de esto. Es decir, estos son los que en general saldrían, pero a ver, si la reacción es completa, solamente saldría CO y nitrógeno, porque el nitrógeno está pues en el aire. Si la reacción tiene algo de oxígeno en exceso, pero es completa, saldría CO2, O2 y nitrógeno. Y el O2 que sobraría sería lo que se suministró de más, si pues que haya en exceso. Y si la reacción es incompleta, pues saldría también CO2. O sea que estos, digamos que en general, son los gases que pueden salir. Y en todo caso saldría algo de agua. Bien, la composición de los gases se puede dar en términos de las cosas que no son agua o dióxido de azufre, como en este caso. Yo estoy tratando de hacer un par de cosas acá y esto me salió mal. Bueno, entonces, si la composición se expresa como un gas de chimenea seco, pues el gas de chimenea seco se expresaría sin agua. ¿Sí? Es decir, lo que se llama base seca, como está pues acá denotado, es tomar todos los gases que hacen parte de los productos o la salida del horno, como sea que llamemos en la unidad donde se produce la combustión, sería considerar todos los componentes menos el agua. O si además de no considerar el agua, es decir, es base seca, sacamos el SO2, pues entonces estos gases de chimenea se llamarían gases de chimenea libres de agua y de SO2. Bueno, eso va a ser pues un poco más simple cuando comencemos pues a ver algunos ejemplos, pero en general el propósito pues de este esquema es mostrarles qué compuestos pueden salir de una chimenea, ¿no? Que sería pues el dispositivo en el que hay esa combustión, y también se podría expresar en términos de que tenga o no agua, o sea que los gases de chimenea completos es todo lo que salga, mientras que es que tengo aquí un problema porque cada vez que señalo o que dejo de señalar la pantalla, pues este se apaga y se oscurece. Bueno, entonces son estos completos. Si le quito el agua lo llamaría base seca, y si le quito el SO2 sería base seca libre de SO2. Pero bueno, el SO2, como ustedes podrán suponer, solamente saldría si en la estructura molecular del combustible hay azufre, ¿no? Como pasa por ejemplo en el diésel y en otros combustibles similares. Bien, aquí hay un término adicional que quiero analizar, y es el término ORSAT. El análisis ORSAT, conocido como análisis ORSAT o en base seca, es un análisis particular en el que yo tengo, por ejemplo, vamos a llamarlo la cámara de combustión. Aquí tengo pues un dispositivo cerrado donde ocurre la combustión, y por acá de alguna forma yo puedo dirigir los gases que se producen en la combustión, y para medirlos yo podría utilizar un recipiente
que contenga agua, ¿no? No sé si ustedes en sus experimentos de química básica alguna vez hicieron la recolección de un gas sobre agua. Bueno, realmente el propósito de esto, el dibujo sería un poquito distinto. Yo quiero dibujarlo para ser un poco más preciso cómo es que se hace la recolección. Esto no quiere borrar. Bueno, realmente lo que se hace es algo como esto. Se coloca dentro de un recipiente lleno de agua. Un recipiente invertido que inicialmente está lleno de agua. Démosle más cara de agua a esto. Todo esto está lleno de agua, ¿no? Y este es el recipiente dentro del cual comenzarían a burbujearse los gases. Es decir, que esto acá está recolectando los gases de la combustión. Este pues es un esquema general de recolección de un gas sobre agua, ¿no? Entonces, el propósito del agua es hacer que se mantenga confinado el gas dentro del recipiente que está invertido, ¿sí? Entonces, esto no sé, un beaker o una probeta, algo que se invierta la manguera, pues para dirigir los gases de la combustión a través de él, el agua pues va siendo desplazada por los gases y esto comienza a descender dependiendo pues de la cantidad de gases que se estén recolectando. Entonces, a medida que los gases sean burbujeados, estos, como pueden observar acá, van a ir atravesando el agua. Por lo tanto, aquí dentro de esta cámara de combustión tendríamos agua de dos fuentes. De la combustión, si pues mi combustible tiene hidrógeno, pues produciría agua, pero también habría algo de agua en forma de vapor del líquido, de este líquido. Es decir, que este gas de acá arriba se estaría humedeciendo porque cuando las burbujas del gas comienzan a atravesar el líquido, comienzan a arrastrar con ellas un poco de agua en forma de vapor. Entonces acá arriba tendríamos agua de la combustión, pues puede ser agua que se produzca por acá. Si alguno de los gases es agua, bueno, tendríamos CO2, CO, SO2, nitrógeno, etcétera. Entonces, esta agua vendría y llegaría acá, haría parte de esta agua de la combustión, y también el agua que se arrastre aquí del vapor del líquido, vamos a ponerle el nombre completo, arrastrado. Entonces, si yo después de esto pudiera recolectar esta cosa, ¿cierto? Lo que hay acá dentro de esto y analizarlo, cuando yo hago un análisis de esto, una técnica instrumental, lo que sea, cuando yo hago el análisis y mida los gases, pues voy a medir los combustibles como el CO2, el CO, voy a medir si sobra oxígeno, el nitrógeno que venía del aire, puede ser el SO2, pero voy a también medir una cantidad de agua. El problema está aquí, que yo no sabría cuánta agua viene de la combustión y cuánta agua viene del vapor que fue arrastrado por las burbujas de gas que estaban siendo recolectadas. Entonces, por eso, este dispositivo, que se llama análisis de ese tipo ORSAT, debido a que por el mecanismo o la forma en la que se recolectan los gases, hay agua indeterminada que llega a la mezcla de gases, el análisis solamente sería válido para los gases sin agua, es decir, únicamente para estos. Porque yo no podría saber el origen individual del agua que llegó a esa mezcla de gases. Entonces, por eso el análisis ORSAT se expresa en una base seca, ¿no? O libre de agua. Porque yo no puedo saber de dónde vino el agua. ¿Está claro esto del análisis ORSAT? Si está claro esto, siguen ahí, se fueron. Bueno, entonces, volviendo pues al documento que
les estaba mostrando. Y pues aquí está escrito precisamente esto. Análisis Sorsa dice todos los gases que resultan de un proceso de combustión, pero sin incluir el vapor de agua. El análisis Sorsa se refiere a un tipo de aparato para análisis de gases en el que los volúmenes de los gases respectivos se miden sobre agua y en equilibrio con ella, o sea, el del agua que se utiliza para coger. Por tanto, todos los componentes están saturados con vapor de agua, ¿no? Y no podemos pues determinar. Entonces, el resultado neto del análisis se obtiene sacando el agua. Bueno, aquí quiero hacer énfasis también en estas definiciones. El aire teórico. Ya acabamos de calcular el oxígeno teórico, pero pues hay algo importante que como la proporción entre el oxígeno y el nitrógeno es fija en el aire, o la podemos considerar fija, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, entonces cuando yo calculo la cantidad de aire teórica, también puedo hacer calcular indirectamente, o la cantidad de oxígeno teórica puedo calcular con la composición la cantidad de aire, y voy a hacerlo pues con el ejemplo que veníamos manejando. Entonces acá yo les dije, si tengo para reaccionar 100 moles de metano, el oxígeno requerido pues son 200 moles de O2. Este es el oxígeno teórico, ¿sí? Lo que se suministra es el exceso, ¿no? En un 25%. Ahora, yo con base en ese resultado, continuando pues con el ejemplo, quiero determinar el aire necesario o el aire teórico. Pues el aire pues es el que nos suministra el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Y ya nosotros acabamos de determinar que el O2 teórico son las 200 moles, ¿no? Que se calcularon acá, 200 moles de oxígeno. Entonces, el oxígeno teórico son 200 moles de oxígeno. Bueno. Y a partir de eso yo puedo calcular el aire teórico. El aire teórico se calcula a partir de esto simplemente con la relación entre estos dos, ¿no? Yo sé que esto tiene un 21% de oxígeno y tiene un 79% de oxígeno, es decir, que el aire contiene 21 moles de oxígeno por cada 100 moles de aire, ¿no? De composición. Y eso nos daría pues el aire teórico. ¿Eso cuánto les da? Les da eso. $800. Cerrado. 800 moles de aire, ¿cierto? Listo. 800 moles de aire sería lo que habría que suministrar, ¿no? Teóricamente. Pero realmente el O2 suministrado, si lo recuerdan, yo lo quería con 50 moles de más, eran 250 moles de oxígeno. Entonces, de igual forma, podríamos calcular el aire suministrado. Entonces, a ver, 200 dividido por 20. No, un 21, porque es que aquí les dije, mire, el aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. O sea que sí. Sí, 952.4 más o menos, ¿cierto? ¿Sí? De aire. ¿Sí? Bueno, entonces el aire suministrado de forma similar se haría a partir de las 250 moles de oxígeno. Y nuevamente utilizando la proporción que por cada 100 moles de aire hay 21 moles de oxígeno. Entonces, ¿eso cuánto les daría?
moles de aire, ¿no? Listo. Y si yo quisiera calcular el porcentaje de exceso de aire, ¿cómo sería? Y ahí pues quiero que comencemos a relacionar todas estas cantidades. O sea, no, sería lo que estoy suministrando de más, ¿no? O sea, lo que se llama el exceso. O sea que el exceso sería 1190.47 menos lo teórico, ¿no? 952.4, ¿no? Sobre lo teórico, que son 952.4 y por 100. O sea que voy a escribirlo en palabras. Aquí sería el suministrado menos el teórico sobre el teórico por 100. ¿No? Eso sería pues la forma de calcularlo, ¿no? Porque recuerden que lo suministramos en lo teórico da el exceso, ¿no? Por aquí lo habíamos calculado, ¿no? El suministrado menos el teórico nos da el exceso. Aquí estábamos calculando moles de oxígeno, ¿no? Pero pues aquí simplemente lo mismo, pero con aire, ¿no? 25%. 25%. ¿Sí? Ese 25 les suena conocido, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos concluir que el exceso de O2 es igual, bueno, en porcentaje, ¿no? Porcentaje de exceso de O2 es igual al porcentaje de exceso de aire. Y la razón pues es sencilla, ¿no? El porcentaje de exceso de oxígeno se calculó con estos 200 y estos 250, ¿cierto? 200 y 250 acá, ¿no? La resta, 250 menos 200 sobre 200 por 100, 25. Y realmente lo único que hicimos para obtener el 952 y el 1190.47 fue utilizar esta proporción. O sea que sin importar si calculamos el porcentaje de exceso de oxígeno o el porcentaje de exceso de aire, la relación entre estos dos es, bueno, yo creo que lo puedo escribir y esto daría una mayor claridad. Esto sería el O2 suministrado, ¿no? Menos el O2 teórico sobre el O2 teórico por 100. O sea, esto es la definición de esto, ¿no? Y al otro lado sería el aire suministrado menos el aire teórico sobre el aire teórico por 100. Y estoy diciendo que son cosas iguales y pues la razón es sencilla. El aire suministrado se calcula con el oxígeno suministrado multiplicado por 100 sobre 21, ¿cierto? Y el aire teórico se calcula con el oxígeno teórico por 100 sobre 21. Aquí está el 100 que hay acá, ¿no? Y el aire teórico es el O2 teórico por 100 sobre 21. Entonces aquí pueden ver que todos estos se cancelan y por eso es que numéricamente son iguales. Porque para calcular el aire suministrado yo uso la proporción entre oxígeno y aire y es la misma para el numerador y el denominador. Entonces numéricamente son exactamente igual. ¿Sí? Solo pues que en uno diríamos moles de aire en exceso y en el otro diríamos moles de oxígeno en exceso, pero son iguales. Por eso acá en estos paréntesis dicen aire teórico u oxígeno teórico. Se calculan de la misma forma, solo que la relación entre los dos será una diferencia en un factor que se aplica ya. Pero bueno, entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de aire o de oxígeno teórico? Es la cantidad que se debe introducir en el proceso para lograr la combustión completa. Esta también se conoce como aire o oxígeno requeridos, ¿no? O sea, el teórico, el requerido, para nosotros tendrá pues el mismo significado. Aire en exceso, dice la cantidad de aire u oxígeno en exceso de la requerida para una combustión completa según lo calculado pues anteriormente. Dice
y esto es bastante importante tenerlo en cuenta, dice la cantidad de aire en exceso no depende de qué tanto material se quema realmente, y aquí podría resaltar esa palabra realmente, sino de lo que puede quemarse, incluso si hay una combustión parcial, ¿cierto? Entonces, volviendo pues al ejemplo, todo esto se calculó suponiendo que las 100 moles de metano se quemaban dando CO2 únicamente. Pero yo por acá les planteé una situación hipotética y les dije, ¿qué pasaría si la combustión diera CO en lugar de CO2? En esas mismas condiciones, es decir, suministrando las 250 moles de oxígeno, que son unas moles de aire que son 1190, no me acuerdo. El exceso seguirá siendo el 25%, pero en este caso el consumo no serían las 200 moles para sobrar las 50 calculadas originalmente, sino que el consumo serían 50 y sobrarían 100. Entonces, aún si yo sé que eso pasa, el porcentaje de exceso se calcula siempre suponiendo combustión completa. Entonces, como dirán ustedes, no se dejen despistar ni engañar por las cascaritas, como dicen ustedes que se encuentran por ahí en los ejercicios. El ejercicio les puede decir, se produce CO, tantas moles dan CO, tantas moles dan CO2. No, el teórico siempre, 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 deben tener eso muy claro, se calcula suponiendo que la reacción es completa. Y aquí están pues las relaciones que les acabo de determinar. Miren, el factor de 100 sobre 0.21 sería este, ¿cierto? Para numerador y denominador. Bien, y aquí está pues cómo se calcula el exceso entre aire o oxígeno, aire que entra o suministrado, menos el requerido o el teórico, sobre el teórico por 100. Y lo mismo para el oxígeno, ¿no? Y recuerden que la relación entre estos dos es simplemente una fracción que es la misma, la composición de 100 a 21%, y por eso pues la relación es igual. Bien, entonces esos conceptos son pues importantes para que nos enfrentemos pues a esos casos en los que tenemos que lidiar con porcentajes de oxígeno de exceso o con aire en exceso, pues que son numéricamente iguales. Bueno, esto pues será también importante para todos los cálculos. Vamos a suponer siempre que el porcentaje de oxígeno es 21% y que el de nitrógeno es 79%. Y así pues podemos calcular todo lo que se nos venga en el ejercicio. Bien, ahora sí, pues como ustedes ya saben cómo procedemos, vamos a seleccionar alguno de los ejemplos o los ejercicios para usarlo como ejemplo. Estos ejercicios están todos al final. En esos ejercicios que yo les envié, en la última página precisamente, desde el ejercicio número 14 hasta el 23, son ejercicios de este tipo, de combustión. Entonces, a ver, vamos a seleccionar alguno que sea relativamente simple. Bueno, el 18 yo creo que sería algo como para iniciar. Entonces vamos a trabajar el ejercicio 18. Bien, me imagino que van a hacer el recorte, etcétera. Les voy a dar pues un momentico para que hagan ¿qué? Sus manualidades. Pues por favor me avisan cuando listos.
Y ya estamos listos. Bien, entonces, como siempre, primero vamos a hacer un pequeño diagrama. Los diagramas de estos son relativamente sencillos, usualmente son de una sola unidad. A esto lo podemos llamar quemador, horno, como quieran. Vamos a llamarlo horno. Ingresa un gas, que es el gas de ese análisis. Ese gas contiene CO2 en un 6.4%. Contiene O2 en un 0.2%, CO en un 40% y tenemos hidrógeno en un 50.8%. Bueno, y esto se quema con 40%, o sea que por acá ingresa el aire y este aire está con un 40% de exceso. Y lo que tenemos que determinar es qué cosa sale. Bueno, lo siguiente que deberemos hacer es plantear las posibles reacciones. Bueno, si ustedes analizan los compuestos que ingresan, ¿cuáles se pueden quemar? ¿Qué reacción de combustión podríamos plantear? ¿El CO2 se puede quemar más? ¿Qué dicen del CO2? ¿Puede ser CO2 más agua, más oxígeno, dar alguna cosa? ¿Sí o no? Ah, el monóxido dice Juan Felipe que se puede quemar más, o sea que podría ser CO más O2, ¿dando qué? ¿Qué nos daría eso? ¿Qué nos da CO más O2? Eso nos daría CO2. Y también por otro lado, el hidrógeno podría también verificar esta reacción. Estas serían pues las dos reacciones que están allí. ¿Balanceadas o no? ¿Cómo balanceamos la primera? 2CO y 2CO2. Así. 4, sí. Está bien. La segunda. Bueno, yo voy a combinar esto con cosas que a ustedes a veces no les gusta, pero un medio ahí, ¿no? Y ya. Bueno, entonces, inicialmente
nos dicen que el porcentaje de exceso de aire es de 40%. Y recuerden que el porcentaje de exceso siempre está relacionado con el oxígeno teórico. Entonces vamos a calcular inicialmente cuál es el O2 teórico. Y recuerden las condiciones. Suponiendo combustión completa. Esta siempre será una condición que debemos respetar para calcular el oxígeno teórico, ¿cierto? Es decir, suponemos que R1 y R2 son reacciones completas. ¿Sí? Porque lo son. Bueno, entonces vamos a calcular el oxígeno para R1. ¿A partir de qué calculamos el oxígeno para R1? Pues primero tenemos que seleccionar nuestra base de cálculo. Y recuerden que pues, las bases de cálculo se seleccionan normalmente donde conocemos las composiciones. Y conocemos la composición de los gases a la entrada. Bueno, y aquí pues hay una pregunta obligatoria, ¿no? Nuestra base de cálculo serán, por ejemplo, litros, o pueden ser moles también. ¿Sabes qué creen? Recuerden que el propósito es utilizar 100, ¿cierto? Para que los porcentajes se conviertan de una vez en cantidades, ¿no? Pero yo puedo escoger 100 litros o no. ¿Cómo hace el cálculo? La pregunta que les hago es esta, ¿no? ¿Cuál es más conveniente? ¿O si hay alguna diferencia? Llegamos a un punto de ¿qué? ¿Qué significa 6.4% de CO2? Niños, ¿qué significa 6.4% de CO2? Juan Felipe nos dice que 6.4 moles de CO2. Sí, eso puede ser un significado. Porque recuerden que el porcentaje en los gases se puede referir a un porcentaje molar o volumétrico. Cualquiera de los dos es válido. Porque ya les había mostrado en la parte de gases que cuando se pasa de uno a otro se utiliza un factor y pues la proporción es la misma. O sea que por convención, cada vez que nos encontremos con un porcentaje molar o por un porcentaje, perdón, sin más información de gases, vamos a suponer que el porcentaje es molar o moles. O sea que realmente cualquiera de las dos funcionaría, ¿no? Sin embargo, como los coeficientes estequiométricos se refieren a litros y las condiciones pueden ser bien distintas, por ejemplo, este gas podría estar a una temperatura, el aire puede estar a otra temperatura y tal vez los gases de combustión estén más calientes, ¿no? Que sería pues lo lógico. Cuando en una reacción de combustión se libera energía, esa energía la absorben los productos de la combustión y eso haría pues que la temperatura de salida fuera mayor. Entonces, si optáramos por escoger una base de cálculo en volumen, seguramente tendríamos que convertir esto a moles con la temperatura, la presión, mirar si el gas es ideal o es un gas real, bueno, todas esas condiciones. Por eso, lo más adecuado en este caso y en la mayoría de los casos es
coger una base escoger una base de cálculo en moles, o sea, 100 moles del gas. Y eso automáticamente convertiría estas cantidades en moles. Entonces, cuando vamos a calcular con R1, pues para la reacción 1 necesitamos que sean las moles de CO. Y de acuerdo a esto, las moles de CO serían 40 moles, ¿no? Porque son el 40% de nuestra base de cálculo. Entonces, esta va a ser nuestra base de cálculo. Tendríamos 40 moles de este CO y 50.8 de hidrógeno. Entonces, partiríamos de las moles de CO. Entonces, serían 40 moles de CO. Y usamos la estequiometría de la reacción 1. ¿Cómo usamos la estequiometría? ¿Qué iría abajo? Vamos a usar la estequiometría de acá para calcular esto. ¿Qué iría abajo? Dos moles de CO y arriba que necesitan una mol de O2, ¿cierto? Entonces esto nos daría 20 moles de O2. Entonces para la reacción 1 necesitamos 20 moles de O2. Y para la reacción 2, la reacción 2 es a partir del hidrógeno. Y de acuerdo a nuestra base de cálculo, esto se convertiría en 50.8 moles de hidrógeno. Y la estequiometría que nos dice. Sería media mol de O2. ¿Cuánto? 25.4 moles de O2. Bueno, y aquí pues hay algo también muy importante en reconocer, y es que la cantidad de oxígeno teórico va a ser, suponiendo la combustión completa, y es lo que acabamos de hacer, ¿no? Determinamos cuánto oxígeno se necesita para la reacción 1 y cuánto oxígeno para la reacción 2, y aquí están las moles, ¿no? Entonces, bastaría sumarlos, ¿no? Para calcular el oxígeno para la reacción, ¿no? Digamos el oxígeno necesario, vamos a ponerlo así, necesario. Que sería entonces 45.4 moles de O2, sumándolos, ¿no? 45.4. Pero bueno, ese es el oxígeno necesario para reaccionar con los dos combustibles que hay, ¿no? Que son el CO y el hidrógeno. Sin embargo, si nos fijamos en la composición de el gas de entrada o lo que se está quemando, que tiene CO2, oxígeno, CO y agua, perdón, hidrógeno, estos dos últimos participan en la reacción, pero este también, observen. El oxígeno participaría también en la reacción. ¿Cuántas moles de oxígeno hay? 0.2. Y esas moles pueden ser que participen en esta reacción o en esta. Realmente no tenemos pues, forma de saber esas 0.2 moles que hay acá, dónde van a reaccionar, si acá o acá. Es decir, si yo tengo oxígeno dentro del combustible, pues no puedo decir simplemente que el necesario es este, porque ya tengo un poquito que viene. Entonces el que se debe suministrar, es decir, el oxígeno a suministrar, sería el O2 necesario para R1, perdón, sí, R1 y R2, pero habría que restarle el O2
que entra con el gas. Es decir, que para este caso particular serían 45.4 moles de O2 menos 0.2 moles de O2 que entran con el gas. Es decir, si el combustible no tuviera oxígeno, este oxígeno necesario para las dos reacciones sería directamente el oxígeno teórico. ¿Sí? Bueno, vamos a llamarlo oxígeno no a suministrar, sino oxígeno teórico, ¿no? El oxígeno teórico se calcula como el O2 necesario menos el O2 que entra con el gas. Esto pues siempre lo debemos tener en cuenta, es decir, si el combustible ya tiene oxígeno, pues seguramente eso será lo primero que se va a quemar, ¿no? Para quemar estas 40 moles de CO y las 50.8 moles de estos, primero se va a gastar esto y el resto de oxígeno será el que viene de acá del aire. Entonces, por eso primero hay que restarle las moles que ya están allá en nuestro inventario, ¿no? Y esto pues nos daría el oxígeno teórico. ¿Cuántos? 45.2, ¿no? 0.2, sí. Y ese sería el O2 teórico. Quiero preguntarle si eso fue pues, realmente claro. O sea, algo importante para nuestros casos. Bueno, entonces el oxígeno teórico sería ese, ¿no? Y recuerden que el porcentaje de exceso es igual a el O2 de exceso sobre el O2 teórico por 100, ¿no? Y que el O2 suministrado es igual a el O2 teórico más el O2 en exceso. Esto pues es lo que vamos a necesitar para lo que sigue, ¿no? Porque nuestra información dice que esto es igual a 40%. Y acabamos de calcular esto, ¿no? El oxígeno teórico. Entonces, con base en eso podemos calcular el O2 en exceso, que sería el 40% de esto, ¿no? 40% de los teóricos. O sea que serían 45.2 moles de O2 por 0.4, que es el 40%. Y ese sería el O2 en exceso. ¿Y eso cuánto le daría? 18.2 moles de O2. O sea que el O2 suministrado sería el exceso más el teórico. Sesenta y tres punto veintiocho moles, me dice Manuela por acá. ¿Alguien lo confirmó?
Bueno, recuerden que este 63.28 también podía haberse obtenido multiplicando el teórico por un factor que recuerdan que era 1 más el porcentaje de exceso sobre 100. Y eso pues se los mostré en la clase anterior, o sea que esto sería por 1 más 40 sobre 100, que corresponde a 45.2 moles por 1.4, ¿no? Directamente nos hubiera dado el oxígeno suministrado. Si lo verifican, 45.2 por 1.4 da 63.28. De esa forma también se podría haber obtenido pues, el 63.28 multiplicando por 1 más la fracción de exceso. 1 más 0.4, 1.4 y ya. Bueno, entonces ese es el oxígeno suministrado, teniendo en cuenta pues el porcentaje de exceso. Entonces recuerden, lo calculamos suponiendo combustión completa a partir de cada una de las moles del respectivo combustible. Nos daban las moles de oxígeno para cada uno de ellos. Pero aquí, como ya teníamos un poquito de oxígeno dentro del gas, entonces ese se lo restamos y el resto es el que tendríamos que suministrarle desde el aire, ¿no? El aire tiene que suministrar el resto, esas 45.2. Y con base en este porcentaje de exceso calculamos cuánto se debe suministrar para que quede 40% de exceso. Se debe suministrar 63.28 moles. Estas de oxígeno. Pero recuerden que esto proviene del aire. Entonces, acompañando a ese oxígeno, también vendrá un nitrógeno. Vamos a llamarlo nitrógeno suministrado. Desde el aire también, ¿no? Porque pues el aire no es solamente oxígeno, también tiene nitrógeno. Entonces, como lo calculamos, pues sabiendo la composición. 63.28 moles de oxígeno. Y aquí usamos la relación entre los dos. Sabemos que hay 21 moles de oxígeno por cada 79 moles de nitrógeno. Y así calculamos el nitrógeno, que viene también acompañando ese oxígeno del aire. El manual dice que 238.05. Entonces yo creo pertinente hacer un resumen de las cantidades que tenemos hasta acá, copiando el esquema que hicimos desde el principio, ¿no? Entonces, como nuestra base de cálculo eran 100 moles, entonces todas estas cantidades ahora son moles. Moles de CO2, moles de O2, moles de CO y moles de hidrógeno. Y acabamos de calcular que el aire tendría esta composición de oxígeno 63.28 y de nitrógeno, es que acabamos de calcular, 238.05. Listo. Esto es lo que tenemos hasta este punto, ¿sí? Y espero pues que haya estado comprendido esto, cómo se calcularon estos dos. Bueno, ahora solo quiero que nos centremos en qué compuestos saldrían, de acuerdo pues a lo que hemos hecho, ¿no? Les pregunto, ¿saldría CO2?
¿Saldría CO2? Sí, porque el CO2 no se ha gastado, ¿no? Saldría CO2. Eh, ¿Saldría O2? Está en exceso. Sale O2. CO. Saldría monóxido. Pues nosotros estamos suponiendo que estos dos se queman, o sea que no saldrían de esos dos. Se queman, entonces no saldría. Y como vimos en las reacciones, estos productos de la reacción será CO2 y agua, ¿no? O sea que saldrá agua, ¿no? CO2 ya pusimos que sale, ¿no? Pero pues no hemos hecho un análisis de cada cosa. Primero, qué especies salen y ahorita pues como esta, ¿no? También saldría. ¿Y qué otra cosa saldría? Miren ahí qué puede salir. Saldría nitrógeno. ¿Sí? Bueno, todavía no vamos a ponerle números a esto, pero yo sí quiero que digamos por qué sale CO2. Por ejemplo, ¿de dónde sale CO2? ¿Por qué dijimos que sale CO2? O sea que sale el que entra, ¿no? ¿Alguna otra razón? Y el que se produce en dónde, ¿no? Más el producido en la reacción uno, ¿no? Miren que la reacción uno se produce CO2. Entonces, el CO2 que sale será el que entra más el producido en R1. Y el que entra porque pues el CO2 no participa en la reacción, pero sí se produce. O sea que aquí estamos haciendo un balance del tipo que hemos hecho hasta ahora. Para los compuestos que participan en reacciones químicas, recuerden que es lo que entra más lo que se produce es igual a lo que sale más lo consumido. Bueno, y si no hay acumulación, etcétera. Entonces el CO2, por ejemplo, entra, sí, aquí está. Se produce, sí. Entonces, y no se consume, o sea que lo que sale es igual a esto. O sea que en general, como estamos calculando lo que sale de cada compuesto será lo que entra más lo que se produce menos lo que se consume. Eso sería, ¿no? Entonces el CO2 entra sí, se produce sí y no se consume. O sea que sería simplemente las dos cantidades. El oxígeno. ¿Por qué sale oxígeno? ¿Entra? ¿Entra oxígeno? Entra de los dos lados, ¿no? Entra por el gas, entra por acá y entra por el aire. O sea que sí, entra, ¿no? ¿Se produce? No, ninguna de las reacciones tiene produce, pero sí se consume, o sea que habría que restarle menos el consumido. Entonces, lo que sale es lo que entra más lo producido, pero el oxígeno no se produce, pero menos lo que se consume. Y se consume en R1 y en R2. Bueno, ¿y cómo quedaría para el agua? El agua entra, recuerden que estamos y no se consume. O sea que lo que sale será directamente igual a lo producido. ¿Sí? Y el nitrógeno, como el nitrógeno es simplemente inerte, ni se produce ni se consume. O sea que lo que sale será igual a lo que entra. Y aquí están pues los balances en palabras, ¿no? El CO2, lo que entra más lo que se produce. El O2, lo que entra más lo que se consume. El agua sale lo que se produce. Y el nitrógeno sale lo que entra porque no reacciona ni como producto ni es un, perdón, no reacciona como reactivo ni se produce en ninguna reacción. Bien, algunos de estos serán pues más sencillos de calcular, pero pues comencemos por el CO2, por ejemplo. Bueno, ya sabemos el CO2 que entra, ¿no?
El CO2 que entra serían 6.4 moles, ¿no? Pero nos faltaría calcular el CO2 producido en la reacción 1. Yo creo que voy a volver a transportar estas dos reacciones por aquí, tal vez al inicio. Voy a ponerlas por aquí a un lado. Bueno, entonces el producido será a partir de qué. ¿Cómo calculamos el CO2 producido? ¿A partir de qué reacción? De R1, ¿no? Y de R1 particularmente de las moles de CO. Entonces, las moles de CO eran 40 moles de CO y la estequiometría de R1 me dice que 2 moles de CO producen 2 moles de CO2. O sea que esto nos va a dar 40 moles de CO2 que se producen. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Bueno, entonces la cantidad de CO2 que sale sería el que entra, 6.4 moles, más el producido, que son 40 moles, o sea, 46,4 moles. Esto pues es lo que sale. Y pues vamos a ponerlas por acá. 46,4 moles. Y ahí tenemos pues el balance para el CO2. Bueno, el otro sería el oxígeno. El oxígeno sería el que entra menos el que se consume, ¿cierto? Entonces el O2 que entra será igual el O2 que entra en el gas más el O2 que entra del aire. Y eso los tenemos. El O2 que entra del gas son 0.2 moles y el O2 que entra del aire son 63.28. Y lo que nos desasuma, ¿no? Sí, sí es claro eso. Bueno, listo. Entonces ahora nos faltaría restar el oxígeno consumido. Y el O2 consumido gastado sería el O2 consumido en R1 más el O2 consumido en R2. De hecho, nosotros hicimos uso de eso para calcularlos por acá, ¿cierto? Es lo que habíamos llamado el necesario. Yo voy a copiar estas cantidades, ¿no? Eran estas dos. Es decir, el consumido en R1 eran 20 moles y ya pues por allá atrás las habíamos calculado. Y el consumido en R2 serían 25.4 moles
O sea que este consumido es el que por allá habíamos llamado necesario, ¿no? Que eran 45.4 moles. O sea que lo 2 que sale es el que entra, 43.48, menos el consumido en las dos reacciones. ¿18 punto qué? ¿De qué hay? Bueno, y ese parece ser que es... eh, bueno, ese estaría relacionado con el exceso, ¿no? Debe habernos dado ese 18.2. Mm, a ver, el oxígeno 63.28. Los puntos 63.48, sí. Cuarenta y cinco punto cuatro. Ah, bueno, sí, la diferencia está en que no es exactamente el exceso por el punto 2 que tenía el gas. Listo. De 63.48 menos 45.4. Bien, entonces ya tenemos el balance del oxígeno. Voy a ponerlo 1808. El agua, pues será solamente la producida y solamente se produce en la reacción 2. O sea, la que tiene que ver con las moles de hidrógeno, ¿no? Que son 50.8. Y la estequiometría me dice que cada mol de hidrógeno produce una mol de agua. Y ya, pues esta es la cantidad de hidrógeno. ¿Hasta ahí van bien? Listo. Bueno, y aquí pues yo creo que no tenemos que escribirlo porque el nitrógeno que entra es el que sale, ¿no? O sea, estas 238.05 moles.
Bueno, y ya con eso hemos completado el análisis de los compuestos que salen, ¿cierto? Pero nos piden que, ya se me olvidó, ¿qué composición tiene el gas de chimenea? O sea, completa, ¿no? La composición. Esta no es la composición, porque la composición depende de la base de cálculo que se obtiene, pero a partir de esas masas que acabamos de hallar, sí podemos hallar la composición. Básicamente lo que debemos hacer es totalizar y luego calcular el porcentaje de cada uno. A ver cuánto les da. $33 moles. Listo. Y luego cada uno sería dividir las moles individuales por las totales y por 100, ¿no? Bueno, y ahí verificamos esto si tuvimos pérdidas ahí en los decimales. Sí, pues más 100. ¿Verificaron esos porcentajes? Bueno, yo, yo quisiera que verificáramos esto con un balance. El único que me dejaría dudas sería el oxígeno. Entonces vamos a hacer un balance de oxígeno elemental, del elemento. Recuerden que el balance siempre se puede hacer con elementos y lo que yo quiero hacer es verificar si esto nos quedó bien. Entonces vamos a verificarlo con un balance de elemento oxígeno, ¿no? Balance elemento oxígeno. Entonces recuerden que el balance elemento oxígeno es que el o las moles o la masa, ¿no?, que entra debe ser igual a las moles de O que salen. Esto es lo que se debe cumplir. Entonces, O2 que entra, el O2 entra por estos tres. Entonces, si recuerdan de la clase pasada, sería 6.4 moles de CO2. Como esto ya están moles, una mol de CO2 tiene 2 moles de O, ¿no? Debido pues al O2, ¿no? Este es el O que entra por el CO2. Más 0.2 moles de O2 y la proporción sería 1, tiene 2, ¿no? Una mol de O2 tiene 2 moles de O. Y más el oxígeno que entra por el monóxido. 40 moles de CO y es cada mol de CO contiene una mol de O. Bueno, y estos tres términos son el O2 que entra, ¿no? Este es el que entra.
Esto me está dando 53.2 moles de O. Que entra. Y el que sale, sale también por 3, por el CO2, por el O2 y por el agua. Entonces sería, a ver, 40, el que sale, ¿no? Sería 46,4 moles de CO2 por 1, 2, ¿no? Más 18.08 moles de O2 por 2 a 1, ¿cierto? Cada mol de 2 tiene 2 moles de átomos, más las de agua, que son 50.8 moles de agua, y es 1 a 1, ¿no? Ah, nos faltó el que entra por acá. En los que entran, ¿no? En el que entra todavía faltaba un término. Había que sumarle 63.28 moles de O2 y una mol tiene 2. Y ahora sí tenemos el que entra arriba, ¿no? Este que sale me está dando a mí 161.68 moles de O. Y el de arriba pues hay que verificarlo. En 179.76. ¿Sí? ¿Verificaron eso? A ver si es. ¿Sí? ¿También? Ah, solamente quería ponerle suspenso a la cosa. 46.4 por 2 más 18.08. Ah, es que no multiplique hacia arriba por 2. 8. Sí, 179.76. Bueno, entonces con eso por lo menos confirmamos que todos los balances donde están involucrados los elementos que hay ahí están bien hechos, es decir, el de este y este, todo donde hay oxígeno está bien, ¿no? Y pues el de nitrógeno es muy sencillo y el del hidrógeno, balance sería este por 2, ¿cierto? Igual a este por 2, que se cumple. O sea que con eso verificamos que el balance nos quedó bien. Recuerden que esto está para verificar, pero a veces el balance elemental pues es la única herramienta que tenemos para llegar a un resultado como los ejercicios que hicimos anteriormente. Bien, ¿cómo vieron eso? ¿Una pregunta? ¿Los demás piensan igual? ¿Todo claro hasta que llega la tarea o qué? Ujú, que llegará. Sí, yo les voy a asignar un ejercicio de pronto un poquito más. De hecho, hay uno pendiente la semana pasada que al fin no lo asignamos, o no sé, ustedes creo que están en otra cosa, o no. Están en otra cosa en este momento. Ayer ustedes vieron que subí unos ejercicios resueltos. Ahora creo que fue David que me preguntó un ejercicio. Voy a mirar si lo tengo por ahí resuelto y se los envío. Creo que fue uno de las fresas. Y, y ya. Creo que por hoy no quiero abusar de su tiempo ni de ustedes. Eso lo haré mañana.
Sí, sí, pero no, yo lo voy a combinar con otro de estos y se los dejo para la siguiente semana, ¿si está bien? Listo. Bueno, entonces yo creo que termino ya para que ustedes sigan en sus asuntos tendientes a que mañana los resultados sean buenos. Que tengan un feliz día. Hasta luego. No, gracias.